Sí, yo quisiera, para poder aclarar mejor el tema, que el señor Sergio Bravo diera algunas informaciones adicionales. Muy bien, señor Sergio Bravo. Con su venia, señorita presidenta. Vamos a, digamos, poner en historia el tema para poder, digamos, aclarar este tema. Nosotros recibimos el mismo día, digamos, un informe de Contraloría a través de Mesa de Parte, justo cuando estaba cerrando los oficios que finalmente, en opinión de la Contraloría, y eso es bueno señalar, lo que diga Contraloría no necesariamente es 100% verdad, simplemente lo que ellos pedían era también una verificación, que si los consorcios que estaban presentándose, alguno no cumplía por el tema de juicios con lo que finalmente establecía las bases. Como este era un tema, digamos, delicado, se compartió con el Consejo Directivo la decisión de analizar este tema entre el Comité de Proinversión y el Consejo Directivo. Entonces, por parte del Comité de Proinversión se encargó al doctor Juan Monroy para que hiciera un análisis si tenía algún impedimento, digamos, cualquiera de los que presentaba, el doctor Juan Monroy. Eso fue antes de la firma, 2 días, 3 días por ahí, ¿no? Exactamente no me viene a la memoria el momento, pero la verdad que acudimos al doctor Monroy de casi de manera inmediata. Igual, por su parte, el Consejo Directivo hizo las consultas legales respectivas respecto al mismo tema. Y ambos coinciden finalmente que no había impedimento. Entonces, solamente quiero que ustedes dimensionen el tema. Nosotros debemos tener alrededor de 1.500 distritos judiciales, o sea, la verificación inmediata de lo que significaba ir a 1.500 distritos judiciales para saber si alguno de ellos pudiera tener algún juicio era casi imposible. Entonces había que, digamos, con el aporte de los juristas, ver si en el marco, para ponerles un ejemplo, Contraloría considera, por ejemplo, que estaba impedido en ese momento, no me acuerdo si era Andrade, y Andrade era quien había denunciado a la Contraloría. O sea, y eso para el concepto de Contraloría era un impedimento, cuando en realidad era al revés, que era que el Estado denunciara a alguno de ellos. Entonces, había una confusión en ese momento, sí. Una interrupción, señor, sí, claro. Señor Bravo, pero sin embargo, ¿no? Los procesos pendientes eran desde el año 2003 y el contrato se firma en agosto del 2005. Una última, aprovechando la interrupción. A ver, congresista Rayano. Sí, y también agregar que es posible que Andrade, una de las compañías, haya sido víctima de un juicio, o mejor dicho, que Andrade haya iniciado un juicio al Estado, pero habían 2 compañías que sí habían sido víctimas de un juicio por parte del Estado. Una era Odebrecht y la otra era Graña y Montero. Eso, digamos, también hay que manifestarlo, ¿no? Gracias, presidente. Sí está. Señor Bravo, continúe. O sea, le mostré como ejemplo de que no todo lo manifestado podía estar en lo cierto. Entonces, también habían condiciones especiales de interpretación de la base sobre quiénes eran los que estaban impedidos y no necesariamente eran las sociedades que finalmente estaban participando, o sea, no les llegaba respecto al tema judicial. Pero ese es un análisis legal y ese análisis legal fue ventilado en el comité, en el Consejo Directivo y también en el Congreso, porque vino Contraloría, vinimos nosotros a hacer el análisis, se revisaron los documentos aquí en el Congreso y también vinieron los juristas. Entonces a ellos se les preguntó, lo cual también pueden, digamos, ustedes volver a citarlos para que pudieran manifestar por qué dieron la recomendación que en su momento, el doctor Juan Monroy en su momento analizó y creo que es un jurista de prestigio, digamos, indudable y podrían, digamos, más allá de la manifestación nuestra respecto al tema, que les diga por qué consideraban que no había impedimento. Pero eso se cumplió. Ahora, si la declaración jurada final, no por estos aspectos que fueron analizados, sino por cualquier otro aspecto, llegase a comprobarse que es falsa, todo tiene mecanismos contractuales que puede llegar incluso a la resolución contractual. ¿Ok? Entonces, eso es la penalización de alguien que finalmente tiene un problema contra el Estado. Entonces, hasta ahora han pasado varios años respecto a este desarrollo de este tema y por eso
tampoco ha habido una prueba, digamos, que la Contraloría que sea contundente respecto a este tema, a la luz de quienes analizaron, tanto juristas, tanto congresistas, en su momento. Gracias, señor Sergio Bravo. Congresista. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que es importante tener algunas precisiones. Tenemos la ley 28670, que para algunas personas, algunos congresistas, etcétera, puede ser inconstitucional. Sin embargo, cabe precisar que la inconstitucionalidad no depende de la opinión individual que podamos tener cada una de las personas, más aún cada uno de los juristas, por más destacados que fuesen. Es una ley que está vigente, es una ley que no ha sido derogada. Y, por otro lado, y más importante aún, si alguien hubiese considerado que era inconstitucional, tenía la vía jurídica pertinente, que era recurrir al Tribunal Constitucional. Para que declare la inconstitucionalidad. Tema hasta donde sabemos no se ha producido. En consecuencia, nosotros tenemos que encaminarnos en el ámbito de la seguridad jurídica, la predictibilidad. De lo contrario, seríamos pues un país bananero donde nadie obviamente invertiría. Entonces, ese tema creo que es importante destacar. Las normas son vigentes y son constitucionales mientras no se declare lo contrario por el órgano pertinente, en este caso el Tribunal Constitucional. Por otro lado, y también en el ámbito de la seguridad jurídica y la predictibilidad que requiere todo país, es fundamental, señora presidenta, en este tema, señalar un pequeño detalle que creo que puede ser esclarecedor, y más aún sabiendo que para la próxima sesión tendremos al Contralor. Quien dio un primer campanazo de una posible irregularidad fue el Contralor de la República en su momento, pero él mismo, en el informe final, con los nuevos antecedentes y los nuevos análisis y los nuevos informes jurídicos, señala que no era incompatible, que no era irregular. No solo eso, si hubiese el Contralor encontrado una irregularidad, hubiese estado obligado a denunciar penalmente y correr traslado al Ministerio Público. Y si encontrando irregularidad no hubiese hecho eso, él sería cómplice, tema que entendemos escapa a cualquier criterio en este momento, de pensar que los congresistas se coludieron para una ley y que el Contralor se coludió para no denunciar a presuntos implicados en irregularidades. Entonces, quien ha encontrado una irregularidad en cualquier etapa del proceso y no ha hecho una denuncia, es cómplice en ese momento. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también con la honra de las personas. Finalmente, en el tema de seguridad jurídica, una pequeña explicación para los que no tenemos una experiencia en el manejo de la cosa pública, y por qué en su momento se dio esta ley, y por qué esa ley hoy es la guía metodológica para las contrataciones actualmente, y es el espíritu de la nueva normatividad que ha salido del Ejecutivo a través del de varios decretos legislativos que modifican el CONSUCODE, porque obviamente ha habido una práctica del perdedor de denunciar al ganador, para obstaculizar, para frenar, para dilatar, y obviamente en perjuicio del Estado y principalmente de los destinatarios de la obra pública, que es el ciudadano. Y esto se modificó en su momento y es el espíritu hoy de continuidad de la obra pública del Estado, porque no podría ser de otra manera. Imaginémonos que el sector privado, el que fuese, el concesionario que fuese, haciendo valer sus derechos, porque no siempre el Estado tiene la razón, para eso están los tribunales y los tribunales arbitrales, tendría que quedarse callado y no hacer valer sus derechos, porque termina siendo descalificado si le hace una denuncia o una demanda al Estado. Entonces, estaríamos pues ante una imposibilidad de que el país actúe de esa manera. Por otro lado, imaginémonos también el nivel de concertación que podría darse a través de malos funcionarios que sencillamente ante una obra importante
hacen una denuncia por el tema que fuese,